Buenos días, mi nombre es María Alejandra Rojas Medina, del programa de Fonoaudiología Universidad de Pamplona. El día de hoy vengo a socializarles un caso clínico sobre afasia transcortical mixta, pero para esto es esencial saber qué es afasia primero. Entonces, afasia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por dificultades en la comunicación mediante el habla, escritura o mímica. Esto se produce por una lesión. A continuación les presento la historia clínica de la señora Sandra Milena Medina, de 40 años de edad. Es geóloga que tiene como familiar responsable a su hermana María Eugenia, presenta lateralidad diestra y maneja el idioma español. Estos son los principales datos de la ficha de identificación. La señora Sandra Milena Medina presentó un cuadro de diabetes e hipertensión debido especialmente a que estos también estaban presentes en los antecedentes heredofamiliares. Los antecedentes no patológicos en estos presentó lo que es el sedentarismo, la mala alimentación y síntomas de estrés, esto debido a su trabajo. En la historia clínica de esta paciente se demuestra en el padecimiento actual que en la fecha de ingreso del 10 de marzo del 2020 ingresó con una etiología de alteración del lenguaje adquirido debido a ACV, ictus hemorrágico en región parietotemporal del hemisferio izquierdo, con una evolución de paciente que ingresa a urgencias tras presentar dificultades como fuertes dolores de cabeza, adormecimiento en una parte del cuerpo y dificultad para hablar. Posteriormente se le ordenó un electrocardiograma y un TAC. Este último reveló un trastorno vascular hemorrágico, por lo cual fue necesaria la hospitalización inmediata de la paciente, donde fue estabilizada y donde se inicia el proceso adecuado para controlar las afecciones que la ponían en peligro y evitar que se presentara otra ACV. Culminados estos exámenes, se observa que la paciente sufre trastornos de comunicación, por lo cual el neurólogo la remite a la paciente a revisión de fonoaudiología. Entre los trastornos neurológicos asociados se demuestra que la paciente presentaba también hemiplegia, hemihipoestesia, acalculia y alexia. Exámenes de diagnósticos realizados, le realizó electrocardiograma y TAC simple de cráneo. Entre otras observaciones, se le sugiere a la paciente seguir a cabalidad con todas las sugerencias médicas por parte de los especialistas y seguir asistiendo a controles fonoaudiológicos para lograr una rehabilitación adecuada y así recuperar sus funciones comunicativas. Todos estos datos fueron proporcionados por su hermana, María Eugenia Medina. En el sitio de lesión encontramos que el área se encuentra ubicado en el área perisilvania. Este tipo de daño se produce por lesiones difusas o multifocales que interrumpen las conexiones entre regiones anteriores y posteriores del lenguaje. La zona perisilvania se localiza en los componentes neurológicos para la comprensión y producción del lenguaje. Estos componentes son el área de Broca, el área de Wernicke, circunvoluciones supramarginal y angular y tractos de asociación largos e importantes que imponen en conexión entre sí estos dos componentes. Esto teniendo en cuenta que una lesión o una alteración en el área de Broca produce una desestructuración característica de la producción y articulación normalmente fluida del lenguaje expresivo. Asimismo, presenta alteración en procesos de lectura y escritura. En el área Wernicke, la alteración de esta presenta dificultades en la comprensión del lenguaje. Los problemas son especialmente evidentes a nivel léxico. La circunvolución supramarginal presenta alteraciones en la lectura, al no poder asociar correctamente representación visual con su significado de igual manera, también presenta negligencia espacial. Y en la circunvolución angular, la alteración en esta área causa problemas para encontrar la palabra. Esto se denomina como anomia. Déficit en la lectura y escritura, desorientación con respecto a los lados izquierdo y derecho, agnosia con respecto a los dedos de la mano y dificultades para el cálculo aritmético. Al realizar la evaluación de componentes fonoaudiológicos en la expresión, a la paciente se le plantearon preguntas de diálogo: ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? ¿Cuántos hijos tiene? A lo que solo respondía con las repeticiones de las preguntas ya planteadas. Cambiamos de actividad y se le solicita que nos narre sobre sus últimas vacaciones. Posteriormente, se le muestra a la paciente láminas de espacios abiertos para que describa la imagen y se le cambia la lámina con una nueva imagen de la cual solo tiene que hacer la imitación, pero su respuesta en gran mayoría es nula. Teniendo en cuenta las respuestas de las pacientes a los incentivos, se observa que su articulación es clara, su fluidez es lenta, la prosodia se encuentra en gran parte alterada,
La producción de su lenguaje es ecolálico, por lo tanto su expresión es automática e involuntaria. En la comprensión, a la paciente se le asignaron tareas usuales de preguntas como ¿los perros ladran? ¿María su hermana? A lo que tenían que responder sí o no. También podía responder con gestos. Posteriormente se le hacen preguntas lógico-gramaticales como ¿los ratones persiguen a los gatos? ¿La mariposa es más grande que un gallo? También se le da instrucciones de ejecución de órdenes sencillas. Levante la mano, señale la silla, toque la campana, abre la boca. Asimismo, se le formulan órdenes de comprensión sintáctica como debajo del vaso ponga la hoja, doble la hoja de papel en 4. También se le solicitó que señale el objeto que utilizamos para escribir, el lápiz, y finalmente se le pide que señale la lámina de la palabra escuchada. No hay respuesta por parte de sus usuarios, su comprensión es escasa, solo llegó a responder una orden de carácter sencilla, abra la boca, lo cual demuestra que la comprensión se encuentra alterada en todos sus niveles. La denominación para la valoración de la capacidad del paciente de encontrar y utilizar palabras se empezó pidiéndole a la paciente que nombre objetos que se le muestran. También se le procede a darle pistas fonológicas. Seguidamente se le plantea a la paciente preguntas que ayudan a evaluar su léxico. ¿De qué color es la zanahoria? ¿Cómo camina la tortuga? Al notar que la paciente tiene totalmente alterada la comprensión, no se procede a hacerle pruebas más complejas que permitan evaluar su denominación. Sin embargo, con las registradas anteriormente, se observa que en una de las ocasiones respondió con neologismos, lo cual demostró que el proceso de denominación se encuentra alterado. En la repetición, para evaluar esta área, se procede a designar tareas desde las más sencillas hasta las más complejas, empezando con la repetición de vocales y sílabas sencillas, siguiendo con palabras de complejidad articulatoria. Al culminar esta, se prosigue la valoración de las palabras en serie. En primer lugar, se utilizan palabras en un mismo campo semántico y con series de palabras con ninguna relación. Avanzamos para poner en evaluación la oración por la cual se seleccionan enunciados de estructura sencilla. De igual manera, a la anterior prueba se prosigue con oración de mayor complejidad gramatical y finalmente se culmina con una prueba de logotomos. Se concluyó que la paciente preserva la repetición, sin embargo, en algunos momentos no puede controlarla y es de forma involuntaria, trastorno más conocido como el lenguaje ecolálico. En la lectura, al iniciar este proceso de valoración de lectura, se procede presentándole letras aisladas y sílabas con el fin de que el paciente relacione unas con las otras. También se le muestra un texto corto para que el paciente lo lea y lo pueda resumir en sus propias palabras. De esta evaluación podemos concluir que la paciente presenta grandes alteraciones en el lenguaje. Su respuesta a estímulos es totalmente nula, posiblemente es consecuencia de una dislexia adquirida severa. En la escritura, para empezar con la valoración, se empieza diciéndole al paciente que copie letras, sílabas, palabras y oraciones cortas. Se procede a hacer dictado de palabras y frases de complejidad variada. Al determinar que la paciente no es capaz de comprender ni acatar órdenes, no se realizan pruebas más complejas. Se tiene en cuenta que debido a la hemiplegia puede llegar a ser difícil realizar estas actividades.